Vamos al texto de Juan 18, 12, 27. Juan 18, 12, 27. Terminamos en febrero, hermano, ya saqué la cuenta de lo que nos falta, terminamos en febrero. Y ya empezamos el Apocalipsis. El viernes, hermano, el viernes empezamos con el libro del Apocalipsis y ya en marzo empezamos con lo que es Génesis, ¿ok? Sí, entendemos que la grabación que hicimos el domingo pasado no está muy bien el audio, hermano. No se prestaba mucho para hacer la grabación, hermano. Entonces, pero algo les adelantamos a los hermanos de allá de Huatulco de Génesis, ¿ok? Se me olvidó el libro. Quiero hacer unas preguntas. Bueno, ahorita vemos eso. Ok, Juan 18, 12 al 27. Voy a leerle el texto, hermano, y después lo vamos a checar, ¿le parece? Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse fuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó: todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó: si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de Olivos con Jesús? Una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo. Bien, hermano, esto se parece mucho a lo que le acabo de decir. Cuando uno conoce a Cristo, y sobre todo si te predicaron un Jesús falso, si te dijeron: tú crees en Jesús y tus problemas se van a terminar, tú crees en Jesús y esa circunstancia que te está atormentando se irá, ¿no? Si tienes un problema de economía, se va a resolver. Si tienes un problema familiar, se va a resolver. Si tienes un problema sentimental, dalo por terminado, porque Cristo es la solución. Entonces la gente engañada, ¿qué? Llega al evangelio. Y al principio todo es hermoso, ¿no? Dicen, hermano, no me lo creas, dicen que cuando Noé estaba metiendo los animales al arca, todos iban bien felices porque por alguna razón sabían que se iban a salvar. Pero una vez entrando al arca, hermano, empezaron las incomodidades, porque mientras no se huelen los olores, hermano, todo es felicidad. Métete al metro a las 10 de la mañana en un día festivo. No pasa nada, ¿no? Todo el mundo está en casa. Métete al metro en un viernes a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, hermano, y todos los olores ahí incomodan. Es lo mismo en la iglesia cristiana, hermano.
Todos llegamos y todo es felicidad. Oh, bienvenido, Dios te bendiga, aquí vas a encontrar lo que tanto estás buscando. Y la gente cree, ¿no? Pero de repente te vas a empezar a dar cuenta, hermano, que todos somos humanos y tenemos una gran cantidad de fallas. ¿Sale? Que esa persona que está en el púlpito, que se ve tan amable y tan lindo, no lo es. De repente se enoja, ¿no? Por eso el domingo pasado lo aclaraba yo allá con los hermanos, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, no puedo evitar echar una mirada de desaprobación. Y así, te das cuenta que esa persona que siempre viene de buenas, un día llega de malas, ¿no? Y así, te das cuenta que hay personas que les gusta mucho hablar, ¿no? Ser muy comunicativos. Y esas cosas, hermano. Entonces, a eso estamos expuestos. Porque la verdad, hermano, del Evangelio es la siguiente. Te voy a mandar, acuérdame de eso. Son como 4 minutos de un mensaje de John MacArthur, hermano, en donde dice que a las personas que no son creyentes, es decir, que no son cristianas, les tienes que hablar de una manera muy veraz. Decirles, hermano, que están en enemistad con Dios, que necesitan resolver esa situación espiritual en su vida. Es decir, están alejados de Dios y su destino es el infierno. Pero que si aceptan a Jesús, esa situación cambia completamente y entonces pasan de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Y lo que eso implica es que ya no vives para ti mismo. Hasta antes de conocer de Dios, tú y yo éramos personas que hacíamos lo que se nos daba la gana, en teoría. Sino que éramos dominados ¿por quién? Por el príncipe de este mundo, por Satanás, el cual nos tenía engañados, haciéndonos creer que esa vida que llevábamos era la correcta, que era una vida de felicidad. Te explico, hermano. Hace unos años atrás, cuando nos reuníamos como familia, me refiero a familia extendida, nos reuníamos en casa de mi mamá casi siempre. Y entonces en aquel tiempo yo era creo que el único cristiano. Y entonces llegábamos y siempre había un grupo de familia que siempre tenía bebidas alcohólicas y esas cosas, ¿no? Y ya una vez que estaba ahí empezaban la fiesta, entonces pues nosotros nos quedábamos así como que, pues, ¿qué hacemos aquí? Entonces un tiempo nos distanciamos, hermano. Y después volvimos a retomar otra vez esa tradición, por así decirlo, que es muy sana, por cierto. Es bueno pasar tiempo con la familia, pero ahora son tiempos distintos, hermano. Ahora podemos agradecer a Dios conscientemente por lo que hay en la mesa, conscientemente. Ya no hay una felicidad superflua, ya no hay algo que te haga sentir feliz, sino que ahora llegas con plenitud de tu corazón y dices, yo traigo esto para compartir, de mi corazón lo hice, lo hago para las personas que estimo o que amo. Ya no hay egoísmo en tu corazón para presumir si tienes o no. Ahora ha cambiado esa circunstancia. Ahora lo que se pone en la mesa es bendecido y se toma con acción de gracias. Y si toca la buena suerte, hermano, de tener buen sazón ahí en la familia, ¿no? ¿Te fue bien? ¿Me explico? Pero ya no es competencia, hermano. Ya no es quién toma más, quién se embrutece más, quién dice la peor grosería. Ahora se trata de ¿qué? De quién es más cordial, de quién sirve a quién, de quién comparte con quién. Y eso, hermano, solamente lo puede provocar ¿quién? Cristo en el corazón de las personas. Aquel que te hace incluso de tu necesidad dar. No es que des lo que te sobra, hermano, es que aún de lo que no tienes
tal la gratitud para con Dios que dices, ¿se acuerdan de una iglesia llamada, creo que de Tesalónica, que de su pobreza, ¿qué? Daban. Y ahí, hermano, no te pones a ver si lo que si lo que hay son manjares o no hay manjares, hermano, sino que dices tú, gracias Dios porque nos permites estar reunidos. ¿Y por qué? Nos das salud, porque nos das vida, porque nos has dado sobriedad para poder estimar a las personas que tenemos a nuestro lado. Qué gran diferencia, hermano, el que el día de hoy puedas orar por esas personas que son tus hermanos en Cristo y no terminar en bronca, ¿no? Como solían terminar esas fiestas de borrachera, ¿no? Unos peleados con otros, ¿no? Y luego todos llorando ahí, unos desfiguros, hermano. Y ahora podemos orar unos por otros, podemos bendecirnos, hermano, podemos estar ahí diciendo, sabes que no te preocupes, estamos contigo. Si necesitas algo, sabes que cuentas con nosotros, tienes una iglesia, tienes una familia en Cristo que va a estar ahí contigo. Eso, hermano, es lo que significa conocer a Cristo. No te soluciona nada, pero sí te enseña a ¿qué? A confiar. Sí te enseña a ¿qué? A no desesperarte. Sí te enseña a ¿qué? A pedirle sabiduría para entender la circunstancia por la que estás atravesando. Todo eso, hermano, es lo que significa conocer a Cristo. Y eso es lo que hay que predicarle a las personas que no conocen de Dios. No mentirles. No traerlos con engaños, hermano, sino decirle, esta es la realidad del ser humano, está separado de Dios. Pero la solución está en Cristo Jesús, a través del sacrificio que Él hizo, de morir en una cruz y resucitar al tercer día. Dice que todo aquel que ponga su esperanza o su fe en Él, no será ¿qué? Avergonzado. Tendrá vida eterna. Esa es la manera de compartir el Evangelio. Ese es el Evangelio, hermano. No hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio. Ahora mira, hoy veremos cómo, aunque una persona sea muy religiosa, no necesariamente salva. El claro ejemplo de esto lo vemos en las personas de Anás y de Caifás. ¿Quién era Anás? Anás había sido sumo sacerdote. El texto dice que era el suegro ¿de quién? De Caifás. Este hombre, Anás, había sido sumo sacerdote durante 22 años aproximadamente, hermano. Y no tenía una pizca de misericordia. Era una persona, hermano, que se movía por intereses. A ese hombre su Dios era el dinero, la avaricia, hermano. Cuando tú estudias a fondo la Biblia, hermano, y consultas muchos libros, te vas a dar cuenta que había un lugar que se le llamaba el pórtico de Anás. Porque, ¿te acuerdas que se pedían animales para las ofrendas en el templo? Entonces, una vez ya te expliqué, ¿no? Que llegaba una persona con su borreguito, con lo que fuera, lleva su becerro, lo que fuera, y lo presentaba a los oficiales del templo, ¿no? Y aquí está mi borreguito. ¿Y qué le decían? No sirve. Tienes que comprar uno ¿de qué? De los que vendemos aquí. Y entonces se lo daban, hermano, borreguito. Y tenía que pagar ¿qué? Una diferencia. Y ese borreguito que él dejaba, al siguiente que venía en la cola se lo iban a vender como bueno, pero le habían dicho que estaba mal, que estaba defectuoso, que no servía. Y con eso, hermano, sacaban dinero y todo iba a parar a las arcas ¿de quién? De Anás. Ese era Anás, hermano. ¿Sabes lo que significa el nombre Anás? Es un derivado de Hanán. Y Hanán, que significa el Hanán, así se denomina, hermano, y significa el misericordioso. Obviamente es un nombre para Dios, ¿sale? Cuando tú veas en la Biblia el Hanán o el Roí o el Elohim, esos son nombres que aplican a Dios. Pero el significado era misericordioso. Y este hombre, según,
No tenía ni pizca de misericordia, hermano. Ese era Anás. Pero había sido sumo sacerdote 22 años, hermano. Y él pensaba que por ese hecho, ¿qué? Era salvo. Y no. Podemos decir que Jesús enfrentó dos juicios. El juicio religioso frente a los judíos y el juicio civil frente a las autoridades romanas. Por otro lado, hermano, está Caifás, quien según el texto era el sumo sacerdote en funciones cuando arrestan a Jesús. Desde el punto de vista de la ley judía, este era el único que podía entrar en la presencia de Dios. En pocas palabras, el intérprete y representante del Altísimo. Por lo cual deducimos que al igual que en estos tiempos, solo se trataba de una mención honorífica, pero que no tenía nada de genuina. ¿Cuántos pastores el día de hoy, hermano, se dicen pastores, dicen o decimos que tenemos comunión con Dios, hermano, pero no tenemos ni pizca de misericordia? Pero no conocemos a Dios, pero no nos importa nada las almas. Pero tenemos los templos cerrados, hermano, porque no nos vayamos a contagiar de COVID. ¿Ok? Porque hay un decreto presidencial, o a lo mejor por estado, en donde dicen no pueden abrir los templos. Perfecto. ¿Y las casas no se pueden abrir, hermano? ¿Tú como pastor no puedes ir y predicar casa por casa durante toda la semana? ¿O te causa un problema el número de personas que se congregan? Porque no es lo mismo predicarle a 10,000 que a 5,000, que a 100, que a 50, que a 20, que a 10, que a 3, que a 4. El punto es ese, hermano. Hoy en día, el título de pastor solamente es eso, hermano. Para muchos solamente es eso, mención honorífica, hermano, porque en la realidad no existe tal pastorado. No existe tal cuidado. Y entonces, hermanos, pasamos igual a los cristianos. Hoy para muchos el ser cristiano es un título honorífico, hermano, porque en realidad no hay nada de cristianismo. Personas que están pensando irse a divertir este día en vez de ir a congregarse, hermano. Cristianos metidos en sus casas que ahorita están viendo la televisión o haciendo cualquier otra cosa menos que buscando alimento espiritual. Ya olvídate si es alimento sano, tan solo alimento, hermano. Pero mira, el ser el sumo sacerdote no ablandó su corazón incrédulo. Como podemos darnos cuenta, no fue salvo. No importa qué puesto tengas, ni cuánto tiempo tengas de cristiano, si tu corazón y todo tu ser no le pertenecen a Cristo, de nada vale tu religiosidad. Yo puedo decir, hermano, que soy un pastor que ama a Cristo porque voy y comparto el evangelio en otros lugares. No te dejes guiar por la apariencia. La verdadera prueba, hermano, está cuando tengas que enfrentar la disyuntiva entre salvar tu vida o perderla. Ahí es donde te vas a dar cuenta si la persona es o no llamada por Dios. Porque te vuelvo a repetir, hermano, hay pastores que no quieren ni salir de su casa. El argumento: el que quieras. Ahora, vamos a lo que es el tema del día de hoy, hermano. Nos compete juicio de Jesús y negación de Pedro. Es el tema del día de hoy, dentro del tema general que estamos viendo, que eres salvo. El texto que nos ocupa el día de hoy nos muestra agudamente dos verdades opuestas fundamentales en toda la doctrina cristiana: la gloria de Cristo y la naturaleza pecaminosa del hombre.
Tales verdades son evidentes del contraste entre la fidelidad de Cristo y la infidelidad de Pedro, la valentía del Señor y la cobardía de Pedro, el amor sacrificial de Jesús y las mentiras de Pedro para protegerse. La gloria de Cristo, hermano, y la naturaleza pecaminosa del hombre. No importa que tú te congregues en una iglesia cristiana, no importa que seas un pastor, no importa que tengas muchos años de pastor, pocos años de pastor, o tú mismo te digas apóstol, ¿vale? La pecaminosidad del hombre, hermano, está siempre presente en nosotros. Eso es lo que nos hace muchas veces dudar de Dios y entonces tomar decisiones que niegan a Cristo. Escucha bien. El drama se desarrolla en 4 actos. Abre con el primer acto del juicio de Jesús, presentado ante Anás, seguido por el acto de la negación de Pedro, cuando dice que la portera abre la puerta y le dice: oye, tú no eras... No, ¿cómo crees? No. Después, el segundo juicio de Jesús, que es enviado ante ¿qué? Caifás. Y concluye la segunda y la tercera negación de Pedro. ¿Ok? Entonces vamos al punto número 1, o inciso A. Juicio de Jesús, primer acto, versículos 12 y 14. ¿Me los va leyendo, hija, por favor? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Se acuerdan cuando vimos el arresto de Jesús, que había soldados tanto de la guardia romana como de la guardia judía? Y al estar ahí, gente que pertenecía al Sanedrín, hablaba de soldados de rango, no eran cualquier soldado, hermano. Así que la presencia de oficiales de alto rango revela el carácter explosivo de la situación. Romanos y judíos temían que el arresto de Jesús pudiera iniciar un motín de los numerosos nacionalistas militantes que le habían declarado Mesías hacía tan solo unos días. ¿Te acuerdas cuando entró el Señor a Jerusalén? Que decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan, hermano? Entre ellos había un grupo llamado los celotes, y habían otro tipo de personas que sí creían que era el Mesías. Y entonces esta gente pensaba: si lo arrestamos y se dan cuenta, se viene la revuelta. Ahora, debes notar, hermano, el texto dice: así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. La Biblia dice de Jesús que como cordero fue llevado ¿qué? Al matadero. Hasta donde yo sé, hermano, los corderos no son agresivos. No sé si estoy mal. Los chivos sí son. Pero los corderos no. Si fuera un borrego, un semental, esos sí son agresivos si te ven ahí metido. Pero un cordero, estás hablando de una oveja, no lo es. Jesús no iba a hacerles nada, hermano. Y te das cuenta, lo atan. Y lo más seguro, hermano, es que le pusieron los brazos atrás. O sea, como si fuera el peor criminal. ¿Has visto esos videos que luego suben en Face? Que está una señora vendiendo sus productos con su canastita y llegan y las levantan como si fueran las peores criminales. Haz de cuenta, hermano. Pero también otra cosa, hermano, debes notar y debes tener memoria cuando leemos el texto bíblico. Ya habían ocurrido ocasiones en que Jesús se había sido, ¿qué? Por en medio de la gente, porque no era su tiempo, ¿te acuerdas? Lo querían tirar. Allá atrás hay jergas, hijo. Lo querían tirar, lo querían ¿qué? Apresar, y él siempre salía. Entonces yo creo que esta gente pensó: no se nos va a ir otra vez, ¿no?
El asunto es que lo ataron, hermano, y así lo presentaron delante de Caifás. Primero lo llevaron ante Anás. Ya dijimos, hermano, que este hombre tenía, ¿qué?, 22 años como sumo sacerdote. Pero entonces, ¿por qué se lo llevaron si ya no era el sumo sacerdote en funciones? ¿Quién me puede decir por qué, hermano? Busquen Números 35-25. Bueno, lo leemos aquí. Números 35-25 y lo leemos aquí. Sí, aquí. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces, ¿qué es lo que pensaba el pueblo judío? Que aunque lo habían destituido, él seguía siendo, ¿qué?, sumo sacerdote. Se consideraba como un puesto vitalicio. ¿Sí sabes que a los expresidentes de Estados Unidos se les sigue llamando presidente? Es un cargo honorífico, ya, hasta que se mueren. Aunque no estén en funciones, tú te lo encuentras en la calle y le dices, señor presidente. Así se les menciona. Bueno, era lo mismo, hermano. Se creía, hermano, que ese título había sido dado por Dios y no era quitado hasta que esa persona muriera. Por eso es que se lo llevan primero a Anás. ¿Como una muestra de qué? De respeto. Bueno. El juicio religioso constó de 3 fases: ante Anás, ante Caifás y el Sanedrín, y la tercera fase después del amanecer del día siguiente, cuando las autoridades confirmaron la decisión alcanzada en la audiencia anterior. Eso lo vamos a ver más adelante. El juicio civil del Señor también tuvo 3 fases: ante Pilato, ante Herodes y ante Pilato de nuevo. Una de las razones por la cual seguían llamando sumo sacerdote a Anás, ya lo vimos, es porque se creía que era un ¿qué? Un puesto vitalicio. Ahora, inciso 2 o inciso B, negación de Pedro, primer acto, versículos 15 al 18, leemos aquí. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentando. Ok. ¿Quién era ese otro discípulo que estaba con Pedro? ¿Por qué? ¿Mandé? ¿Pero por qué otra cosa? Porque no menciona su nombre. Y la tradición, hermano, la respuesta es correcta. Pero la tradición nos dice, hermano, que también pudieron haber sido José de Arimatea o Nicodemo. Pero ¿por qué no pueden ser ni José de Arimatea ni Nicodemo? Hay una razón muy tajante, que nos dice que es Juan. Piénsele. ¿Quiénes estaban en el aposento alto con Jesús? ¿Solamente quién? Los 12 discípulos. Bueno, menos el traidor, ¿vale? Por eso no pudo haber sido ni José de Arimatea ni Nicodemo, porque no estaban con Jesús. No se les menciona en el texto tampoco en dónde, en el Getsemaní. Por lo tanto era Juan. Ahora, ¿por qué Juan conocía o era conocido del sumo sacerdote? Las razones son 20,000, hermano, pero una de las más comunes son porque él tenía un negocio de pesca y decían que él llevaba el pescado a la casa del sumo sacerdote. Otra de las razones, hermano, tiene que ver con su madre, con Salomé. Fíjese bien. ¿Quién era el otro discípulo que estaba con Pedro? Según la tradición se trata del mismo Juan. Hay quienes dicen que pudieron haber sido José de Arimatea o Nicodemo, pero ninguno de ellos estuvo con Jesús en el aposento alto. Es importante hacer notar que Pedro tiene drásticos cambios de conducta en tan poco lapso de tiempo. Primero, corta la oreja de Malco, inmediatamente deja solo a Jesús, después vuelve a seguir a Jesús junto con el otro discípulo, aunque de lejos, pero a continuación, ahorita lo vamos a ver, de ahí Jesús después vuelve a seguir, de ahí el texto nos dice, este otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote.
Parece ser que Juan pertenecía al linaje sacerdotal a través de su madre Salomé. De ahí podemos entender el resto del texto. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. ¿Quién era Salomé? ¿Hermana de quién? ¿O prima de quién? De María. ¿La madre de quién? De Jesús. Entonces empiezas a arrastrar los linajes, hermano, y te das cuenta que pertenecían al linaje sacerdotal. Por eso tal vez era que era conocido del sumo sacerdote y tenía acceso. ¿Ok? Ahora, es significativo que la primera negación del Señor por parte de Pedro no fuese delante de un fuerte y espantoso soldado, sino delante de una sencilla criada portera. Imagínate, hermano, si por el coronavirus muchos dejaron de servir o de seguir a Cristo. ¿Qué harías si te fueran hasta tu casa y fueran a arrestarte, hermano? ¿Qué harías? Si por una enfermedad, olvídate del coronavirus, hermano. Hay gente que por una triste enfermedad se tira y ya no se puede ni levantar, hermano. Y ya no busca a Cristo. Y al contrario, blasfema de Cristo, hermano. Hay personas que por un ser humano le dan la espalda a Cristo. Hay personas, hermano, que porque me hicieron una mala cara, le dan la espalda a Cristo. Por un dolor de cabeza, hoy no voy, ¿no? Por un berrinche. Ahora imagínate si fueran a tu casa para arrestarte, para quitarte la vida por ser cristiano. Ante una criada, hermano. ¿No eras tú de ellos? No. No. Las palabras de Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso está en Mateo, hermano. No lo busque, solamente se lo menciono. ¿Se acuerda que cuando el Señor fue al Getsemaní a orar, les dijo primero los que iban con él y después se llevó a 3, entre ellos iba Pedro? ¿Se acuerda? Pedro, Juan y no me acuerdo quién, creo que Andrés, ¿no? Y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se acuerdan lo que estaban haciendo cuando regresó el Señor Jesús? Dice que los vio, ay Dios mío, ni una hora. Regresa el Señor a orar y regresa y ¿cómo estaban? Durmiendo. Hermano, ¿no crees que si ya mucha gente se hubiera metido verdaderamente en oración, el Señor no les habría revelado muchas cosas? ¿No les habría dado fortaleza en su espíritu y en su ser? Para entender, hermano, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni armas físicas, ni armas espirituales, ni nada, hermano, nos puede separar, ¿quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Que no importa que te mueras, hermano, de lo que te vayas a morir. Pero si te mueres en Cristo, nada te separa de la vida eterna. Nada. Que esta vida, hermano, solo es temporal. Que vamos de paso. Pero no lo acabamos de entender. Que puedas dejar una huella, hermano, en este mundo de decir, ¿sabes? Esa persona a lo mejor murió joven. De hecho hay ¿cuál es, hijos, este muchacho que murió muy joven? ¿Samuel qué? Morris, ¿verdad? ¿Tenía qué? ¿18, 19? 19 años, hermano. ¿Y se contagió de qué?
Tuberculosis, ¿verdad? Se contagió de tuberculosis, pero era un hombre que a los 19 años murió por Cristo, hermano. Por eso se contagió de tuberculosis, compartiendo el Evangelio. Hasta el día de hoy se conoce la historia de Samuel Morris. Que puedan decir de ti, de mí lo mismo. ¿Sabes qué? Murieron compartiendo el Evangelio. Dieron su vida por Cristo. Quizás nunca hicieron nada formidable. Quizás desperdiciaron 29 años de su vida, pero después cuando Cristo los encontró, le dieron propósito y sentido a su vida y por lo menos no negaron la fe. Que eso sea, hermano. Que en tu lápida no diga, aquí yace Leopoldo Cornejo, amoroso y excelentísimo padre y esposo. No. Aquí yace un hombre que le creyó a Cristo. Que nunca hizo nada bueno en su vida, pero cuando Cristo lo encontró, tuvo sentido y propósito su vida. Porque lo que los humanos digan no contará en el cielo, hermano. No creas que va a contar en el cielo. No creas que allá el Señor va a decir, a ver, ¿qué opinan de este hombre? ¿Qué opinan de esta mujer? Ay, no, pues era bien buena onda y bien padre, era alivianado y era bien cool, ¿no? ¿Y eso qué? Pero creyó en Cristo, no. ¿Y entonces de qué le sirvió? Ahora, hermano, fíjese. No solo eran palabras al aire, fueron palabras que advertían a Pedro y sus compañeros de lo que vendría. Ellos serían tentados a abandonar su fe o al menos a sentir miedo que impide seguir a Jesús. La razón, hermano, por la que tú y yo no podemos dejar de orar ni de leer la Biblia es porque esto nos puede pasar, hermano. En un momento de debilidad tú puedes flaquear y negar a Cristo. Esa es la razón por la que tú no puedes agarrar y tirarte a la hamaca. Déjame te explico, hermano. En estos días que salimos, yo te mentiría, no fuimos ni a la playa, no, fuimos 3 veces a la playa, hermano. Estaban vacías. Excepto el último día que había más gente. Pero los otros 2, ni gente había. Pues podías nadar a tus anchas, hermano. ¿Y no le daba miedo, pastor? No, de verdad que no. Porque yo llevaba un propósito. ¿Okay? Te mentiría, hermano, si te dijera, no, hermano, todo el tiempo fue pura oración y ayuno. No, comimos como locos. No sé cómo me entra la ropa, hermano. Y luego el 31, hermano, nos dieron de comer. Pero lo primero que hicimos, hermano, fue ir a visitar al pastor Marcelo, un amigo. Ahí estuvimos en su casa, hermano. Estuvimos cantando alabanzas. Y en mi mente, hermano, estaba esperando que me dijeran, hermano, lo esperan mañana en tal lugar, vámonos. Pero pues allá las cosas están drásticas, hermano, están drásticas. Ya la reunión es a las 7 de la mañana. Allá está clarito, a las 7 de la mañana. Porque si no los vecinos empiezan a fastidiar, ¿no? Ya están ahí los cristianos, ¿no? Y nos dijeron, hermano, hay que apurarle porque... Y entonces llegamos puntuales, hermano. Tomamos cafecito todavía, ¿no? Empezó la reunión y todo bien. Y de ahí vámonos para Honduras del Toro, hermano, y ahí otra iglesia ahí, compartiendo con los hermanos. Pero tú no creas, hermano, que no orábamos. Tú no creas, hermano, que no meditaba yo. De las ventajas que te da leer mucho la Biblia, hermano, es que estás meditando la palabra aquí en tu cabeza. De las ventajas de ser pastor, hermano, es que sabes que tienes que compartir, hermano. Entonces no puedes llevar el mismo mensaje. Fíjate lo que nos dijeron, hermano. Me habló el pastor el viernes, me parece, y me dice, hermano, o el sábado, no me acuerdo.
Me dice, mañana a las 7 en el Faisán y a las 10 en Honduras del Toro. Entonces le digo, hermano, si quieren nomás a las 10. Porque yo pensé, hermano, que el hermano quería hablarle a su iglesia, ¿no? Ese era mi pensamiento. Todavía mi esposa me dijo, no, prepárate, que mira, que dile que sí. Yo, no, pues no hay que ser encajoso, ¿no? No. Hermano, me fui a dormir, ¿no? 4:30 de la mañana me dice el Señor, levántate porque tienes que ir al Faisán a las 7 de la mañana. Y yo nomás tenía el mensaje, hermano, de Honduras del Toro. Y la alabanza que íbamos a tocar ahí en Honduras del Toro. Pero no tenía ni el mensaje ni la alabanza para el Faisán. Y yo, Señor, ¿no? ¿Cómo así tan rápido? Pues, o sea, tú trabajas para mí. Y ahí fue cuando dijo, bueno, Génesis. Y fuimos, hermano. Esas son las ventajas, hermano, de que tú leas mucho la Biblia y la tengas aquí en tu cabeza. ¿Tú crees que llevaba computadora, hermano, para déjame capturar, imprimir? Nada, hermano. Así, con mi sola Biblia. Porque por eso, hermano, tú estás lleno de Dios, estás lleno de su palabra. Para que en cualquier... Imagínate, se me olvidó tu nombre. ¿Roy? ¿Así? Roy. Imagínate que ahorita me pregunta, oiga, tengo curiosidad de todo lo que dijo, no me quedó claro esto. No, espérame, déjame estudiar una semana, voy a consultar con tengo que orar 2 horas y tengo que vaciarlo aquí en una hoja porque si no, y tengo que checar comentarios, ¿no? Porque si no... No, hermano, tienes que darle una respuesta a una persona que Dios la inquietó. ¿Me explico? Tienes que dar respuesta. De las cosas, hermano, que yo le agradezco a Dios es eso, que me dio un defecto muy grande, una memoria, hermano, para cosas que hay cosas que nunca se me van a olvidar. Y entre ellas, hermano, son las Escrituras. A lo mejor puedo revolver los nombres, pero de que no se me olvida, no se me olvida, hermano. Y por eso tengo ya mi enciclopedia andante, ¿no? Ahora, fíjese bien. Iban a ser tentados a abandonar su fe o al menos a sentir miedo que impide seguir a Jesús. Pedro terminó mezclándose con los enemigos de su Señor. Esa es la razón, hermano, por la que tú no puedes darte vacaciones de cristiano. O sea, no hay vacaciones, para que me entiendas. O sea, aunque tú te vayas a descansar unos días, hermano, tú no te jubilas. O sea, esos días no, me quito el disfraz de cristiano y me pongo el de mundano. No. Porque si no vas a terminar mezclado con los enemigos de Dios. ¿Sí me explico, hermano? ¿Por qué crees que de repente pasa que supuestamente un cristiano fue a la fiesta de fin de año de la empresa y llegó borracho? Es que no supe en qué momento, pastor. No, yo sí, hermanos, cuando te mezclaste con los enemigos, te fuiste a calentar con el fuego del mundo. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Trató de ocultar su identidad y como muchos otros discípulos se calentaba al fuego de este mundo. Por eso, hermano, es que la gente vuelve atrás. Por eso es que de repente dices, se veía tan genuino ese pastor, tan comprometido, y míralo, ya adulteró, ya cometió fraude, ¿no? Transó, engañó, hizo esto, hizo aquello. ¿Por qué? Porque se mezcló con los enemigos. Es triste ver a un Pedro, hermano, que vio el poder de Cristo. Es triste ver a un Pedro que ve cómo Jesús le sana a la suegra, hermano. Ve el poder de Dios cuando le pide la barca, ¿se acuerdan? Préstame tu barca para... Y luego que le dice, ahora boga mar adentro. Señor, toda la noche estuvimos pescando y tírala para acá. Ay, a mí que soy pescador me dices, por favor, ¿no?
pero viene en tu nombre. Pum, y, ¡oh! Pesca milagrosa, hermano. Tan es así que dice que tuvo que pedir ayuda de otras barcas, hermano, porque era tal la cantidad de peces. Ese hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo para decir: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Ese hombre ante una sirvienta niega al Señor y después se quiere confundir entre la multitud para que no sepan que pertenecía a Cristo. Bueno, así hay muchos cristianos, hermano. Nos encanta meternos entre lo que no tenemos que meternos para que no sepan que somos cristianos. Inciso C, o 3. Juicio de Jesús, segundo acto, versículos 19 al 24, por favor, hija. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifique en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ok, antes de explicar, hermano, vamos a Juan 11, 47 al 53, por favor. Juan 11, 47 al 53. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, y pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Así que entonces, hermano, esto que estamos viendo solamente era una farsa. Ellos ya sabían que querían ¿qué? Matarlo. Solamente querían cubrir las apariencias. Lo llevan ante Anás. Ahora, si en verdad era culpable, ¿de qué lo acusaban? ¿Por qué tenía que preguntarle? A ver, ¿quiénes son tus discípulos y qué has enseñado? ¿Qué estaba buscando, hermano? Un pretexto, algo que dijera Jesús. ¿Para qué? Para entonces poder acusarle. Pero aquí es en donde entra, hermano, el siempre hablar con verdad. Jesús conocía la ley. Él sabía que estaba arrestado injustamente, pero también sabía que era la voluntad del Padre, ¿ok? No olvidemos eso. Así que entonces le regresa el balón al lado de Anás. ¿Me preguntas a mí? Todas mis enseñanzas han sido en público. Jamás me he escondido. Hey, aquí hay gente, pregúntales a ellos. Esa es la razón. Escucha bien. La bofetada que le dan, hermano, solamente es un queda bien, ¿ok? Ese cuate era un queda bien, nunca van a faltar, ¿no? Porque Jesús le dice, a ver. Anás sabía que lo que estaba haciendo esa persona que bofeteó a Jesús no era correcto. No podías pegarle a un prisionero si no era culpable. Y Jesús lo confronta y le dice: si dije algo malo, si me acusas de algo, dime qué es lo que me acusas. Y si no he dicho nada malo, ¿por qué me golpeas? Eso, hermano, es lo que hace perder la cabeza a Anás. Ya sabes qué hacer para la próxima vez que tengas que contestarle, ¿no? Eso sería muy bueno en los matrimonios. Cuando ella o él es el que está loquito y te agrede así, ¿por qué? Y tú, si hice algo malo, dime que está mal. Y si no, ¿por qué me reclamas?
¡Ah! ¿Verdad? No, lo que nos encanta echar bronca. No, pastor, mejor dígame cómo le contesto una buena. No. No, hermano, la próxima vez que te echen bronca sin motivo ni razón, dile, si algo hice mal, dime que está mal, ¿no? Y si no, ¿por qué echas pleito? Mira, ¿qué dice Proverbios? La blanda respuesta, ¿qué? Aplaca la ira, ¿no? Y la suave respuesta también dice algo así, ¿no? Sabiduría, hermano, y lo haces perder la cabeza. Vete de aquí, ¿no? Ya se acabó la bronca, hermano. Pero él te dice, ella te dice, y tú le contestas y ella te contesta, y ahí se armó la trifulca, hermano. Sabiduría, ¿no? Eso fue lo que hizo Anás. Se enojó Anás. Dice que ¿estamos en dónde? Esa es la forma de responder al sumo sacerdote. Preguntó, Jesús contestó, si dije algo indebido debes demostrarlo, pero si digo la verdad porque me pegas. Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote, porque no encontró razones, hermano. Esa es la manera de desarmar, hermano, argumentos que no tienen sustento. Cuando alguien te acusa de algo injustamente, hermano, responde de manera sabia. Ok, si algo está mal, ¿qué hice? Y si no, ¿por qué me estás acusando? Sabiduría, para eso sirve la Biblia, hermano. Para decirnos cómo actuar. ¿Ok? Ahora, las preguntas de Anás demuestran que no tenía pruebas contra Jesús, que todo era una farsa. Nunca hubo la intención de probar su inocencia o culpabilidad. ¿Ok? Esas preguntas buscaban algo con que acusarle, pero el Señor lo obligaba a un juicio justo y por eso dijo, todos saben lo que enseño, he predicado con frecuencia en las sinagogas, en el templo donde se reúne el pueblo, no he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Y punto 4, versículo ABCD, inciso D, negación de Pedro, segundo Actos, versículos 25 al 27 y terminamos. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. La narración nos vuelve a Pedro. Aquí ya no es importante analizar lo que hizo. El asunto es saber, ¿por qué no se armó de valor y se arrepintió? ¿Por qué no cumplió su promesa? ¿Se acuerda lo que dijo Pedro? Se lo recuerdo, hermano. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Creo que está en Mateo 26, no recuerdo exactamente los versículos. Yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ok, para que les digan cuál es la cita. Qué fácil es hablar, ¿verdad, hermano? Qué fácil es decir, Señor, contigo a donde tú me lleves. Y en cuanto el Señor te lleva una dificultad, ay no, Señor, ahí no quería ir. Señor, si tú me llevas a predicar a la sierra, allá voy. Hermano, hay una oportunidad, pero es que ahorita tengo cosas que hacer. Y entonces, ¿para qué andas abriendo la boca? ¿Para qué tanto brinco aquí, hermano? Y vamos a gozarnos, hermano. Y el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y se acabó tu fe, y se acabó tu gozo, y se acabó tu fidelidad a Cristo, y se te olvidó quién fue el que te salvó. ¿Para qué tanta payasada, hermano? ¿Para qué tanto testimonio?
Yo pregunto, hermano, he visto la mano de Dios en mi vida y cómo me ha sostenido y cómo me sacó de las profundidades del Seol, porque le echan hasta el lenguaje espiritual, hermano, ¿no? Y entonces cambió mi lamento en baile. Pero llegó el COVID y que te sales de la pista, ¿no? Llegó la situación económica que te sales de la pista, llegó la situación emocional o la situación sentimental o la situación familiar, hermano, y entonces, ¿qué de tanta perorata, hermano? No, esto, hermano, nos habla de nunca abandonar ni la lectura de la palabra, hermano, ni la oración. No fueron palabras al vacío, no fueron palabras para los discípulos de Jesús en aquel lugar en el Getsemaní. Son palabras para ti, para mí en esta hora, hermano, diciéndonos: velen y oren y estén alertas, porque cosas vendrán a sus vidas que buscarán desanimarlos, que buscarán acabar con su fe. ¿Qué esperabas, hermano? ¿No leíste acaso el texto que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos? Esas cosas van a venir. Si no, preguntan acá. De repente ya no tienes lo que tenías antes, ¿no? Y luego hasta te acusan, ¿no? ¿Por qué? Para golpear su fe, para decirle: ¿dónde está tu Dios? Tu Dios sigue estando ahí, no se ha ido. Pero te quiere enseñar que no dependas de las cosas ni de las personas. Hermano, quisiera contarte muchas cosas, pero no quiero ser chismoso. Pero en esta ida de vacaciones también fuimos golpeados en nuestra fe como familia. De verdad. Y tú dices, yo iba de vacaciones, ¿no? Y me encuentro con esas sorpresas. Dices tú: bueno, Señor, gloria a ti. Porque eso también golpea tu estabilidad, también golpea tu fe, hermano. Tú quieres ir a pasarte un buen tiempo y resulta que no, hermano, que no era lo que tú esperabas. Pero Dios es bueno. Mira, hasta nos bendijeron, hermano. Gente que la verdad ni frecuentamos mucho. Fuimos a una de las playas, hermano, y nos dijeron: nos vayan a una palapa, que es una familiares de mi esposa, muy lejanos, por cierto, ni nos frecuentamos. Ya llegamos y nos aterrizamos, ¿no? Estábamos ahí, entonces tú miras la economía y dices: no pidan mucho. Tomen agua de mar, no sé. Y bueno, pedimos algo, hermano. Y una creo que es su tía, ¿no? Su prima, no sé. Pero de esos primos que ves así como los cometas, ¿no? Y de vez en cuando, hermano. Y empezó la plática, entonces pues ya llega el momento crítico, ¿no, hermano? La cuenta, ¿no? De personas que no te lo esperas, hermano, de verdad, pues no es nada. Solamente denle lo que consideren que ha sido el servicio de la mesera, ¿no? Fue una chica la que nos atendió. Fue todo, hermano. Digo, tampoco crees que soy encajoso, ¿eh? No, ay, no, me hubieras dicho para pedir más, ¿no? No, hermano. Bueno, un pescado la talla para llevar. No, hermano, pero esas cosas te las encuentras en Dios, hermano. Te encuentras personas que ves que tienen necesidad de aprender. Mi esposa estuvo platicando con las hermanas de allá. Hijo, hermano, de verdad, lo que Dios nos ha dado en esta iglesia, hermano, es una bendición que no tienes idea, de verdad, hermano. Si no lo has valorado, de verdad empieza a valorar lo que Dios te ha dado en esta iglesia, sobre todo para tus niños. Allá, hermano, no hay ni material. Olvídate de maestros, hermano, no hay material. No hay dónde conseguirlo. Aquí corremos rápido a Satélite o a Bolívar y tenemos librerías. Allá no.
Entonces estamos trabajando, este año mi esposo va a estar trabajando con estas hermanas, enviándoles material, enviándoles, sobre todo para su fortaleza espiritual, hermano. Hay mucha necesidad, hermano. Sí es necesario que hagamos esto. Terminamos con esto. Eso está en Lucas, hermano, 22, 61 y 62. Dice así: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano, el arrepentimiento produce ese tipo de llanto. Y es mejor, hermano, llorar ahora que llorar cuando ya no haya oportunidad. Si yo te dijera todas las veces que le he fallado al Señor, hermano, yo no tendría que estar aquí predicando. Tendría que estar no sé en dónde, pero menos predicando, hermano. Pero ¿sabes cuántas veces el Señor me ha quebrantado por haberle fallado, hermano? Muchas, muchas veces. Ciertamente, hermano, me ha dado espaldas fuertes para soportar situaciones difíciles, hermano. Pero también muchas veces me ha levantado en la madrugada y me ha hecho sentir ese dolor que sientes cuando le has fallado a Dios. Pero Él es fiel. Él no es como nosotros. Él es fiel. Él nos ve y como a Pedro se nos queda viendo y ya sabía que me ibas a negar. Sabía que ibas a ser débil en esta situación. Sabía que te ibas a dejar influenciar, sabía que te ibas a dejar intimidar. Por eso, hermano, es bueno, si todavía tienes lágrimas en tus ojos, que le reces a Dios cuando le fallas. Porque el llanto muchas veces purifica el alma, hermano.